Muy buenas tardes a todos. A continuación presentaré a los integrantes del equipo número 3. En primer lugar tenemos al compañero Neri Ramos Hugo Yair, Sánchez Hernández Dana Polet, Mejía Santos Yasmín, Jiménez Ramírez Eric Abdías, Frías Moranto Jonathan Atzayacat, Guerrero Reyes Paola Berenice. Hola, buenas tardes compañeros y maestra. Mi nombre es Paola y yo les voy a estar hablando sobre la génesis y desarrollo de la educación de adultos. Aunque desde la antigüedad ya se asociaba la educación a la continuidad de los adultos en toda su vida por autores como Platón y Comedio, en sí se tuvo que esperar hasta el siglo XIX para que la sociedad demandara una educación para los adultos. En este siglo se percataron que pues, los adultos no solo necesitaban la educación porque no tuvieron acceso a ella, sino más bien para renovar el conocimiento que ya habían adquirido anteriormente. Así fue durante la penúltima década de ese mismo siglo que se crearon en Francia las denominadas clases de adultos. Durante el siglo XX, la educación de adultos amplió sus horizontes. Esto pues fue consecuencia de los constantes y acelerados cambios del orden económico, social, tecnológico y político. Algunos aportes que destacaron y jugaron un papel esencial de la educación de adultos como parte integrante de la educación y el aprendizaje permanente fueron el informe de la Comisión Internacional de Desarrollo de la Educación en 1972, presidida por Edward Fabre, Aprender a ser la educación del futuro, y la recomendación de la UNESCO sobre el desarrollo de la educación de adultos en 1976. Bueno, ahora les voy a estar hablando sobre la Confintea. ¿Qué es la Confintea? La Confintea es la Conferencia Internacional de Educación para Adultos. Esto es una conferencia intergubernamental categoría 2 de la UNESCO. Esto es para el diálogo político sobre el aprendizaje y la educación de adultos y la investigación y promoción relacionadas. La Conferencia Mundial sobre la Educación de Adultos fue celebrada en Dinamarca en 1949. Se diferenció la alfabetización de la educación de adultos de la siguiente formulación. El aprendizaje de la lectura y escritura constituyen un campo esencial que por razones prácticas y funcionales la UNESCO no incluye en la educación de adultos. En esta primera etapa, que corresponde a la década de los 50, la educación de adultos se centraba en la alfabetización, creándose más y más escuelas para la población adulta que no había logrado la escolarización básica. El enfoque se centraba en hacer la educación cada vez más funcional, con el propósito de ofrecer a la población adulta una educación adicional que se adaptase a los cambios generados en la sociedad y permitiese a las personas participar armónicamente en la vida de la comunidad. En cambio, en la segunda Conferencia Mundial sobre la Educación de Adultos, que fue celebrada en Montreal, Canadá, en 1960, con el tema La educación de adultos en un mundo en evolución, se centró más en lo social, en la acción cultural y en una educación de adultos para fomentar la paz y comprensión en el mundo. Además de que en esta segunda conferencia se presta mayor atención a los países en vías de desarrollo. En la tercera conferencia, celebrada en Tokio en 1972, la educación de adultos es entendida como un poderoso instrumento de innovación y de cambio. Esto quiere decir que en esta tercera conferencia la educación de adultos dejó de ser un proceso formal y se transformó en un proceso funcional. Y solo 4 años más tarde, en 1976, la educación de adultos pasa a ser considerada un conjunto integrado en un proyecto global de educación permanente, en la cual la persona es agente de su propia educación. La cuarta conferencia tuvo lugar en París en 1985. Se declaró como fundamental el derecho a aprender, ya que este constituye un reto vital para la humanidad. El derecho a aprender es el derecho a saber, leer y escribir, el derecho a formular preguntas y reflexionar, el derecho a la imaginación y a la creación, el derecho a interpretar el medio circundante y ser protagonista de la historia, el derecho a tener acceso a los recursos educativos y el derecho a desarrollar competencias individuales y colectivas. En la Confitea número 5, celebrada en Hamburgo en 1997, se corroboró que en la actualidad a la educación de las personas adultas se le asigna el desarrollo de un papel determinante en la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, que ya quedaron reflejadas en la conferencia de Tailandia en 1990. Ya solo para complementar, la última Confintea, que fue la número 7, se celebró en el 2022. En esta se centraron más que nada en alentar a los Estados miembros de la UNESCO a establecer políticas, incentivos, marcos normativos, estructuras para contribuir a una cultura de los derechos humanos, la justicia social,
los valores comunes y la sostenibilidad. Buenas tardes a todos, mi nombre es Eric. Hoy les hablaré acerca de la educación como necesidad. Y pues bien, la educación es importante para los niños, pero también así para los adultos. La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y la sociedad. Además de promover conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos, para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes y así también de los adultos, para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, para el avance democrático y fortalecimiento del Estado de Derecho, para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. La educación siempre va a ser importante. Muy buenas tardes, compañeros y maestra. Mi nombre es Jonathan Alzayaca Frías Maranto y a continuación les estaré abordando el subtema que se titula El adulto y su proceso de aprendizaje. Cómo en sí este adulto hace su aprendizaje de una manera distinta a otras etapas. En la etapa de los adultos es importante tomar en cuenta que las personas mayores son una manera diferente de tener ellos un diferente conocimiento y proceso de información, y esto implica mucha demanda en su vida activa, ya que en esta etapa ellos tienen muchas cuestiones, especulaciones que a veces ellos pueden como tipo dudar o incluso avanzar, ¿no? En sí es que en esta etapa los adultos en su proceso de aprendizaje deben ser iniciativos a convertirse en unos ciudadanos activos con capacidad de decidir y participar en acontecimientos personales, sociales y culturales. En sí se toman consideraciones para que estos adultos puedan tener un proceso de aprendizaje. Es considerar lo importante que la edad de cada uno de ellos, ya que cada persona adulta tiene una diferente edad en el cual pues se puede decir que ahí se impone lo que es la madurez, lo que ha visto a otros que tienen una edad distinta, ¿no? También lo que es la experiencia, ahí también se ve reflejado la experiencia, tomar esa consideración sobre qué es lo que ha vivido, ¿no? También su preocupación en la que es lo que realmente necesita, lo que realmente quiere, lo que se inquieta, lo que se preocupa, qué es lo motiva o lo desmotiva, ¿no? Tomar esas consideraciones en lo que es el estilo de aprendizaje, ya que podemos conocer que los estilos de aprendizaje es como cuál es su punto más fuerte, ¿no? Si es que kinestésico, verbal, visual, auditivo, ¿no? Esas consideraciones que claramente son importantes para que ahí puedan tomar ventaja para poder facilitar a esa persona adulta. También saber la curiosidad que ellos imparten, ¿no? Hacia lo que ellos ven, hacia la realidad, ¿no? También podemos ver una consideración son los modelos de aprendizaje, porque muchos están aferrados a lo que es el modelo tradicional, otros que apenas se están actualizando. Debemos de considerar todos esos factores que a veces llegan a influir mucho a estos adultos. También se considera lo que es los programas de aprendizaje, ya sea si padecen, no sé, algún problema físico, ya sea que no puedan leer, no puedan escribir, o tienen un problema
que intelectual, bueno, esto se refiere a lo que es en cuestión de que no pueden buscar trabajo o no puedan leer y escribir o incluso una experiencia, una vivencia, ¿no? Hay distintos programas que se refuerzan para ello. De ahí lo que es el proceso de formación, nos basamos a que el aprendizaje del adulto se basa en 4 puntos, en lo que es el primero, que es aprender a conocer, que es, que es lo que conoce lo que es lo que permite adquirir un mejor conocimiento hacia el entorno, hacia los demás. Por ejemplo, desarrolla habilidades, destrezas, hábitos, actitudes, valores entre la sociedad, se libera, por ejemplo, de dudas, inquietudes, tiene ideas, se expresa al momento de leer o agarrar, observar algo o tocar algo, experimenta, lo relaciona, entonces obtiene un conocimiento en el cual le facilita y le ayuda. El siguiente es aprender a aprender. Aquí es donde el adulto empieza a desarrollar ese conocimiento, lo tiene en su mente, lo hace suyo, de ahí agarra lo que es un hábito, una actitud, entiende lo que hace, crea sus formas de estudio, sus formas de aprendizaje, lo procesa, lo selecciona, prácticamente aquí aprende mucho más y quiere ejercerlo más a lo que es en todo su proceso de vida. Por consiguiente, sigue aprender a hacer. En este punto, el adulto debe desarrollar sus capacidades de innovación, así como crear estrategias, medios y herramientas para combinar los conocimientos teóricos y prácticos. Bueno, en este punto, el adulto lo que hace, lo que él tiene, lo que él ya conoce, trata de aportar algo hacia la sociedad, poniendo sus propias estrategias, sus propias formas de solucionar algo, ¿no? Y por último, el siguiente es aprender a hacer. Bueno, aquí el adulto desarrolla un sentido más íntegro, más físico, más intelectual, más afectivo, más social. ¿Por qué? Porque aquí ya lo conforma, lo confronta también ante la sociedad, ante nuevas personas. Por ejemplo, relaciona relaciones, ya sea entornos sociales, laborales y personales. Se considera un adulto, un ciudadano activo que participa para la sociedad, que ayuda para la sociedad, que contribuye para la sociedad, ¿no? Aprender. El adulto aprende mejor cuando es capaz de conectar con experiencias propias y la de otros. Por ello, las anécdotas también pueden ser una gran fuente de aprendizaje. Es decir, relaciona sus experiencias personales para tener una mejor manera de aprender o resolver actividades. Características. Los adultos prefieren decidir qué es lo que quieren aprender, con quién, cuándo y cómo. Es decir, los adultos, al ser individuos más maduros, son más independientes en su manera de adquirir conocimientos, ya que son responsables de su propio aprendizaje y desarrollo. El adulto que aprende conecta su experiencia con los nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que adquiere. Es decir, relaciona sus propias experiencias vividas con lo que aprende, enriqueciendo más su conocimiento y también la resolución de actividades o problemáticas. De acuerdo con el autor Nogles, el adulto que aprende tiene una actitud dinámica, acepta que tanto él como su entorno evoluciona constantemente y asume que debe estar preparado para adaptarse a los cambios y aprender. De acuerdo al autor, cuando el adulto va madurando, éste adquiere o aprende nuevas habilidades para desenvolverse en los distintos entornos. El adulto aprende mejor cuando tiene una motivación interna.
Como cualquier individuo, el adulto debe sentir una motivación por la cual quiere seguir aprendiendo, ya sea cumpliendo sus propias metas personales. Hola maestra, compañeros, buena tarde. Mi nombre es Hugo Neri Ramos y les voy a explicar lo que es una experiencia de vida con sentido. Bueno, pues una experiencia de vida, como lo sabemos la mayoría, es un proceso de nuestro mismo vivir. Son experiencias que desde chicos, desde niños hasta adultos, siempre vamos a crear día con día, como haciéndonos preguntas, especulaciones que nosotros mismos vamos respondiendo, y ya sean errores o como ganancias, son experiencias, es algo cotidiano. Y pues, como ya sabemos, la educación es la mayor experiencia que tenemos desde niños, jóvenes y adultos. Por ende, nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender. Siempre va a haber algo que aprender en nuestra vida cotidiana. Y es así que va a pasar el tiempo y la educación va a ayudarnos para generar cambios y valorar a cada integrante con su experiencia. Cada integrante que conozcamos y nos aporte acciones positivas y nos dé una calidad de vida excelente, junto con aprendizaje continuo. Aquí nos dice que el aprendizaje y la educación de adultos es un componente básico del derecho a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto quiere decir que el adulto, cada persona desde que está chico, hace posesión de su historia y se crea una cronología para que así vaya de la mano cada aprendizaje que se lleva desde pequeño. Dice, todas las formas de educación y aprendizaje cuya finalidad es lograr que todos los adultos participen en sus sociedades y en el mundo del trabajo. Conforme vamos creciendo, vamos agarrando experiencias de retos para entrar en un mundo de socialismo, en un mundo de trabajo y educación. El enriquecer el conocimiento y adquirir nuevas experiencias nos dice que ayuda a las personas mayores a adaptarse en una mejor y nueva etapa en su vida, que les ayuda a mantener su mente y su cuerpo activo, el tener un buen estado emocional, mantenerse actualizado de lo que ocurre a su alrededor, entre muchos y otros beneficios. Las personas mayores que participan en actividades relacionadas con su aprendizaje, salud y educación están más involucradas en la comunidad, ya sea que hagan servicio comunitario o sean emprendedores, también eso les ayuda. Son más independientes al tener que depender menos de sus familiares y pues ellos produzcan lo suyo y así gozan de una mejor salud mental y mucho bienestar. Buenas tardes maestra y compañeros, soy Dana y a mí me tocó hablar sobre la educación permanente. Buenas tardes maestra y compañeros, soy Dana y a mí me tocó hablar sobre la educación permanente. ¿Qué es la educación permanente? La educación permanente se trata de un proceso formativo, sistemático y continuo que se ofrece a los individuos para desarrollarlo a lo largo de toda la vida. Para entrar en contexto, ¿cuál es su intención? Su intención fundamental es que el ser humano pueda mantenerse en constante actualización de lo que sucede en su contexto. De acuerdo con las necesidades sociales a las que él se encuentra. Como aspecto psicológicos, tecnológicos, científicos, culturales o ambientales, entre otros. La educación pueda mantenerse en constante actualización de lo que sucede en su contexto, de acuerdo con las necesidades sociales a las que él se encuentra, como aspectos económicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales o ambientales, entre otros. La educación permanente se trata de un proceso formativo, sistemático y continuo que se ofrece a los individuos para desarrollarlo a lo largo de toda la vida. Para entrar en contexto, ¿cuál es su intención? Su intención fundamental es que el ser humano
pueda mantenerse en constante actualización de lo que sucede en su contexto, de acuerdo con las necesidades sociales en las que él se encuentra, como aspectos económicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales o ambientales, entre otros. Dentro de la educación permanente se encuentran elementos fundamentales, que es el eje formativo que desarrolle la capacidad crítica de las personas. La difusión favorecerá el acceso a la información cultural propia de la sociedad. La capacidad lúdica favorece en gran medida junto al desarrollo corporal el elemento social. Este hace que la persona facilite su vida en sociedad. El respeto, la tolerancia, enfocados en las necesidades grupales y no individuales. Y por último, el elemento emocional, que fomenta el desarrollo personal, que logra el equilibrio de las personas. Para continuar, Edgar Faure nos hace mención que la educación permanente se extiende a todos los aspectos del hecho educativo, engloba a todo y el todo es mayor que la suma de las partes. En la educación no se puede identificar una parte distinta del resto que no sea permanente. Por otro lado, la educación permanente no es solo un sistema ni un sector educativo, sino un principio en el cual se fundamenta la organización global de un sistema, por tanto, la elaboración de cada una de las partes. Para concluir, ¿cuál es la importancia de la educación permanente? Pretende expandir e innovar en todos los recursos que ofrecen las sociedades para lograr una óptima formación del ser humano a lo largo de toda su vida. En ese sentido, podemos decir que la educación permanente se convierte en un valioso recurso para el desarrollo de las comunidades sociales. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.